Dios me les bendiga, mis hermanos. Qué bueno es el Señor. Gracias por estar conectados con nosotros. Durante estas próximas lecciones quiero compartir con ustedes sobre la necesidad de orar. Sí, orar es una necesidad. Fíjese que a mí me impresiona que los discípulos no le dijeron a Jesús: enséñanos a sanar a los enfermos, enséñanos a echar fuera demonios, a enseñar, a predicar, etc. Los discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Porque ellos se dieron cuenta que la vida de Jesús de eso dependía. Es lo que más practicaba Jesús, la oración. Por eso usted va a encontrar en los evangelios que muchas veces dice que levantándose de madrugada oraba, o que pasó toda la noche orando, o que se apartaba de la gente y se iba a orar. Para Jesús orar era una gran necesidad. Y Jesús, dice la Biblia en Lucas 18, que en cierta oportunidad Jesús les enseñó sobre la necesidad de orar siempre. Oye, sobre la necesidad de orar siempre. Entonces la cuestión de orar debe surgir como una necesidad dentro de mí. Sí, una necesidad dentro de mí. Incluso eso me indica a mí qué progreso estoy teniendo en mi vida espiritual, qué comunión estoy teniendo con Dios. Pero si yo nunca tengo la necesidad de orar, nunca siento el deseo de orar, eso me está diciendo a mí que quizás mi vida espiritual esté fallando, que si recién comienzo mi vida espiritual, en realidad Jesús no ha venido a mi corazón. Lo invité, pero Él no ha venido. O quizás me dice que algo tuvo que pasar para que yo no sienta esa necesidad de orar. Una de las primeras señales o pruebas de que Jesús está en mí, o el Espíritu Santo vive en mí, es que yo voy a tener la necesidad de orar. Sí, la necesidad de orar. No es que las necesidades me van a impulsar o me van a obligar a que ore. Porque la mayoría de los casos es así. Yo muchas veces digo que como pastor, la gente viene a mí y me dice: pastor, ore por mí porque tengo necesidad económica, o necesidad de sanidad, de un milagro en cualquier área, necesidades en la familia, etc. Pero creo que unas 2 veces ha habido personas que me han dicho: mire, tengo la necesidad de orar. ¿Cómo hago? ¿Qué hago? Y ahí yo he enseñado cómo orar. Pero han sido muy pocas. Entonces, ¿por qué? Porque no hemos visto la oración como una necesidad, como algo que yo necesito hacer. Es decir, así como las necesidades básicas de la vida de un ser humano, como es descansar o dormir, como es comer, como es beber, bañarse, etcétera, que uno, sin que nadie le diga, uno sabe que tiene que hacerlo. Y cuando uno siente esa necesidad, uno trata de suplir esa necesidad. Vas a luchar por suplir esa necesidad. Entonces, si yo tengo ganas de orar, ¿qué tengo que hacer? Bueno, buscar cómo suplir esa necesidad de orar. Te repito, no es que alguien te va a obligar a que ores, porque yo creo que hay mucha gente que ora
por cuestiones religiosas, solo es cuestión de religión, pero no es algo que se le produce dentro de él y que lo siente como una necesidad que tienes que suplir. No es la necesidad de que Dios haga un milagro o que Dios me dé tal cosa, no, sino la necesidad de verdad de estar con Él, porque eso es orar. Orar es estar con Él. Y yo debo de sentir la necesidad de apartar un tiempo para estar con Él. Entonces, yo te pregunto a ti, ¿sientes tú la necesidad? ¿Qué haces cuando sientes la necesidad? Bueno, buscas a suplir esa necesidad. Pues así va a ser en la oración. ¿Sientes necesidad de orar? Vas a luchar, vas a hacer cualquier cosa por tratar de suplir esa necesidad en tu vida. Oh, que Dios ponga en nuestros corazones, en nuestro espíritu, hambre y sed de Él, deseo de buscarle, deseo de estar con Él, esa necesidad de orar siempre y nunca desmayar. Así que el Espíritu de Dios ponga en ti ese espíritu de oración para que siempre sientas la necesidad de orar.